Ok, ya estamos grabando. Buenas tardes. Vamos a continuar con una nueva sesión del curso. Y dado que, bueno, vino un receso y además, dado el tema de que cerramos un capítulo, que era el tema de las teorías cromatográficas, simplemente les recuerdo que vimos la teoría del plato teórico equivalente y también vimos la teoría cinética de ilusión. Y respecto a esta última, que fue la última que vimos, vimos los tres fenómenos que explican lo que es la dispersión de una de las partículas que eluyen a lo largo de un proceso cromatográfico, que tiene como consecuencia un ancho de una señal y en términos de cifra de mérito una altura de plato teórico equivalente, que sería el modelo de Van Dimper, que es el que les estoy mostrando en la diapo en este momento. Y esas dos grandes teorías nos permiten entender cualquier cromatografía, al menos en sus componentes físicos, que es la teoría cinética de ilusión, y al menos entender las repercusiones termodinámicas que tendría sobre las cifras de mérito cromatográfica cualquier variación de esa naturaleza. Sin embargo, lo que corresponde ver ahora es ya cada tipo de cromatografía por separado, porque cada cromatografía tiene su propia termodinámica. Y si bien es cierto, las expresiones cromatográficas siguen siendo válidas, que el volumen de retención depende del coeficiente de distribución, por ejemplo, las expresiones de resolución y las expresiones de Van Dinter siguen siendo válidas. ¿De qué depende el coeficiente de distribución? Eso ya depende de cada cromatografía. Entonces, repito, ¿de qué depende el coeficiente de distribución y las cifras de mérito asociadas a este? Llámese selectividad, llámese capacidad. ¿De qué depende? Eso ya depende de el tipo de cromatografía que estemos hablando. Y lo que vamos a ver a partir de hoy son tipos de cromatografía, y vamos a partir con la cromatografía que tiene más cobertura a nivel de mercado, que es la cromatografía de reparto. Entonces, antes de empezar con la cromatografía de reparto, me gustaría saber si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, porque lo vamos a necesitar ya para entender ahora cromatografías puntuales. Hasta donde nos dé el tiempo. Dudas, consultas, comentarios. ¿No? Bien. Entonces, si no hay duda, vamos a ver la cromatografía de reparto. Un segundo. Cromatografía de reparto. Como les mencioné, los criterios con los cuales nosotros elegimos las cromatografías son, además de la naturaleza de este curso, tiene que ver con cuáles son las cromatografías que tienen más aplicabilidad en el mercado actual. Y como les dije, la cromatografía de reparto, hasta donde yo supe, a pesar que estos números podrían variar, dicen que cubre más o menos el 70% del mercado de cromatografía líquida. O sea, es la cromatografía más popular hasta donde manejo información. Y esta cromatografía tiene una historia bien particular, que se las voy a contar ahora, que es la siguiente. Esta cromatografía dio pie a un premio Nobel, que es el premio Nobel de Martin Singh, que él no solamente hizo un aporte en la cromatografía de reparto, sino que él fue uno de los que fundó las teorías cromatográficas. Y la historia es más o menos así. Bueno, Martín Singh tiene una historia bien interesante porque él estudió bioquímica, así que puede que la historia les parezca, digamos, familiar. Él estudió bioquímica, a él le interesaban mucho, digamos, los componentes que formaban parte de los seres vivos. Tenía esta típica, se maravillaba típicamente de una persona que sabe mucho de los mecanismos microscópicos que gobiernan sistemas complejos como los celulares. Y esa forma de maravillarse típica de un científico que le gusta lo que hace, ¿no es cierto? Él lo llevó, digamos, a su labor profesional en el sentido que le gustaba mucho estudiar distintas cosas. Y él estudió en la Universidad de Cambridge y voy a llamarle a esto Reino Unido, ¿ya? Porque tengo ahí una conexión con un tipo que conocía a Martin Singh. Voy a llamarle Reino Unido porque tengo entendido que él más que Inglaterra, él se desarrolló en Escocia, ¿ya? Y parece que ahí hay una disputa entre los irlandeses, los escoceses y los de
Gran Bretaña, ¿no es cierto? O de Inglaterra, de si forman parte de un solo reino o no. ¿Ya? Bueno, cuanto corto, este tipo se topa dentro de su labor de investigación y como pupilo de Sir Frederick Hopkins, ¿no es cierto?, que había sido premio Nobel de Medicina en 1929 y era jefe del laboratorio de bioquímica de la universidad. Y él tomó curso avanzado con este tipo. La historia cuenta que digamos, generó mucha influencia en él, porque siempre se topaba con ideas nuevas, ¿no es cierto? Bueno, típico de una persona que es genial, entonces que no le enseñe un premio Nobel, ¿no es cierto? Me imagino que debe ser impresionante. Y él bueno, obtuvo su doctorado en bioquímica en 1941 en la Universidad de Cambridge, y después típico que uno termina el doctorado, ¿no es cierto? Y está cesante, entonces uno tiene que buscar trabajo donde sea. Y él encontró trabajo, uno de sus primeros trabajos, fue un trabajo que era más que nada en el ámbito industrial. Le querían, o sea, su trabajo era separar azúcares metiladas a través de extracción líquido-líquido, porque había un interés industrial, tengo entendido, en esa azúcar. ¿Ya? Y bueno, mismo cuento que ya le he dicho hasta ahora, intentó separar mediante los procesos tradicionales líquido-líquido, esta azúcar y no le funcionó. ¿Okay? Y pasó un fenómeno bien interesante que en 1937 los productores de lana, particularmente en Escocia, que allá la lana, la industria de la oveja, por así decirlo, es una cuestión que es casi patrimonio nacional. Entonces, de hecho, yo conozco gente que estaba allá, me dicen que allá poco más que, no sé si me lo dijeron en broma, en serio, que la persona que llega allá le regalan una oveja, así como que si tiene que tener una oveja, si quiere vivir ahí, una cosa así. Entonces, la industria de la lana es una cosa como muy importante, pero en esa época estaban bien preocupados porque estaba el surgimiento de la fibra sintética. Entonces, la lana estaba perdiendo mercado, por así decirlo. Y había una asociación de productores de lana, ¿no es cierto?, que empezó a dar fondos para valorizar la lana. En el fondo, la forma que tenían ellos de enfrentar la fibra sintética era investigación, de forma de ver si es que hay una forma de valorizarla a través de la investigación. Y bueno, Singer se metió en estudiar, yo no sé por qué razón, no entiendo cómo podría valorizar la lana esto, pero empezó a estudiar la composición de los aminoácidos que tenía la lana. ¿Cómo eso podría valorizar la lana? Ni idea, ¿no es cierto? Pero bueno, había que conocer más el producto, a ver si en ese conocimiento encontraban algo de valor, y empezaron a estudiar los aminoácidos de la lana. Y estuvo ahí trabajando, ¿no es cierto?, de 1939 a 1943. Y aplicó la extracción líquido-líquido para separar aminoácidos acetilados, y ahí conoce a Martin, que él había desarrollado métodos de separación para purificar la vitamina E, pero Martin lo había hecho sobre la base de los principios de la contracorriente. ¿Ok? Contracorriente que nosotros vimos en el curso. Entonces, en el fondo unieron fuerzas, ¿no es cierto?, en el sentido de aplicar los métodos de Martin a la separación de aminoácidos de la lana y trabajaron en equipo. Esa era un poco la idea. Sin embargo, cuando Martin había purificado la vitamina E con su aparato de contracorriente, que era bien complejo, no alcanzó a publicar sus resultados, la máquina fue desmantelada, no pudieron echar mano digamos, de los aportes de Martin a esto, entonces tuvieron que enfrentarse al desafío de separar los aminoácidos partiendo casi desde cero. Ya en esa época ya se sabía lo que había logrado Sweet, ¿no es cierto?, con el tema de la cromatografía. Entonces, ellos dijeron, bueno, a ver, intentemos aplicar tu aparato, Martin, para separar los aminoácidos, pero siempre con la mente que también habían tal los desarrollos de Sweet ya más o menos popularizados en esa época. Entonces estaban echando mano a todo lo que podían para separar los aminoácidos. La estrategia de Martin, la estrategia de Sweet, para ver si podían identificar aminoácidos y valorizar la lana. Ese era el objetivo, valorizar la lana. Aplicaron todos los métodos de contracorriente, ¿no es cierto? Con Martin tuvieron una beca de las industrias de lana, y bueno, ustedes saben la historia de la contracorriente, nosotros vimos el tema de la separación. El hecho es que ni siquiera la contracorriente les funcionó, ya, o sea, no lograron separar los aminoácidos ni por contracorriente. Entonces, bueno, continuaron sus investigaciones, ¿no es cierto?, con el tema de los aminoácidos, y lo que se le ocurrió
tengo entendido que a zinc, ¿no es cierto? Que en vez de poner en contacto con varios tubos con agua y cloroformo típico de contracorriente, se le ocurrió poner en contacto los extractos de la lana, o sea, tomaban la lana, la extraían, toda esa mezcla de aminoácidos, ¿no es cierto? Y ese extracto lo ponían en contacto con algodón y fibras de lana empapadas, limpias, por así decirlo, o sea, ocupaban la lana ahora como fase estacionaria, o algodón, ¿no es cierto? Y lo embutían en una columna, un poco emulando la idea de la columna de fase estacionaria que ocupó Sweat, que en el caso de Sweat lo hizo con una columna que era inorgánica, ¿no es cierto? Era calcárea. A ellos se le ocurrió poner una fase estacionaria orgánica. ¿Por qué? Me imagino yo, porque a lo mejor él pensaba que dado que los aminoácidos eran orgánicos, a lo mejor se iban a retener mejor en un soporte orgánico más que en uno inorgánico. Me imagino, estoy especulando. O sea, ¿por qué no ocuparon la fase calcárea? Estoy tratando de entender por qué no lo hicieron. Creo que va por ahí. ¿Ya? Bueno, tampoco funcionó. ¿Ya? Fue un fracaso. Y ahí viene un poco la genialidad de estos tipos, creo yo. Se le ocurrió ocupar sílica gel. ¿Ya? La sílica gel, que son esferas de óxido de silicio, que en una solución acuosa se forma el grupo silanol, el silicio OH, ¿no es cierto? Dijeron, bueno, ocupemos sílica gel y veamos si es que mediante esta fase estacionaria logramos algo. ¿Okay? Pero este tema de la sílica gel, ¿no es cierto? Ellos lo publicaron, ¿por qué? Porque no solamente desarrollaron una nueva fase estacionaria basada en óxido de silicio, el cual hasta donde sé, me parece que después lo empezaron a transformar químicamente, o sea, no se quedaron solamente con la esfera de óxido de silicio, sino que empezaron a funcionalizar el óxido de silicio, a ponerle grupos funcionales. ¿Ya? El hecho es que publicaron un paper, que que está ahí, ¿no es cierto?, que decían una nueva forma de cromatografía empleando dos fases líquidas, porque ellos imaginaban, fíjense como la idea loca que tenían, ellos imaginaban que la sílica gel podía funcionar como una especie de esfera al cual yo le podía adosar grupos orgánicos que iban a funcionar como un solvente. Es como que la esfera de óxido de silicio queda como cubierta por una capa orgánica y actuaría como una extracción líquido-líquido. Por eso ellos le llamaron un nuevo tipo de cromatografía. ¿Por qué le llamaron cromatografía de reparto? Porque según ellos debería funcionar muy similar a la extracción en líquido-líquido entre dos fases, un reparto, ¿no es cierto? Pero este reparto ocurriría sobre la superficie de la partícula de óxido de silicio. Y esa cromatografía no solamente les dio éxito, en el sentido que separaron los aminoácidos, sino que además ellos tomaron las expresiones de contracorriente para explicar el fenómeno y fundar la teoría cromatográfica, que es una teoría de la cromatografía. Entonces, fueron como famosos desde dos puntos de vista: un aporte teórico para entender la cromatografía como un fenómeno físico-químico, y número dos, una nueva cromatografía que era una cromatografía de reparto. O sea, ellos no solamente aplicaron una fase estacionaria, querían, y que les funcionara, querían saber por qué. Desde ese punto de vista, creo yo que fueron un paso más allá de Svet. Claro, Svet era biólogo, no era químico, entonces se entiende por qué Svet se quedó solamente con la parte descriptiva, o sea, que les funcionó la cromatografía. Ellos le encontraron una explicación. ¿Ya? Entonces este paper se volvió bien famoso, y si ustedes ven, este paper está todavía auspiciado por la Asociación de Productores de Lana. ¿Okay? Y aquí ellos hicieron, ¿no es cierto?, toda una tabla para ver cuánto de los aminoácidos recuperaban. Aquí tienen, por ejemplo, 5 aminoácidos, y cuánto recuperaban al separar estas sustancias con su columna, ¿no es cierto? Y las recuperaciones eran bastante decentes para la época. Estamos hablando de 1930, 1940. Ojo con eso. ¿Se entiende hasta ahí, no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como les digo, tuvieron la gracia de unir aspectos teóricos de la contracorriente con una nueva cromatografía, y eso le valió un premio Nobel, ¿ya? Premio Nobel de 1952. ¿Y por qué fue un premio Nobel? No solamente porque uno como químico lo valora, sino que el aporte de ellos generó una enorme cantidad de métodos cromatográficos posteriormente. Entonces, muchas evidencias que no se podían obtener hasta la época de ellos, gracias a sus aportes, se pudieron obtener, en el sentido de poder identificar especies
individuales en mezclas complejas, a pesar que estén a concentraciones bajas. Premio Nobel, le dieron el premio Nobel a los dos, ¿ya? Hasta ahí yo me sabía la historia, fíjense, y me pasó una cosa bien, bien extraña. Yo como por ahí, por el año 2011, yo empecé a trabajar con un escocés, que lo conocía de antes, el tipo. De hecho, lo conocía, mi profesora de tesis doctoral lo conocía a este tipo. Después cuando él supo que yo heredé la cátedra de una de sus colegas, ¿no es cierto? Me dijo, ¿qué tal si hacíamos algunos trabajos juntos? Y este tipo trabajaba en la Universidad de Aberdeen, pues, en Escocia. Y yo no conecté esas dos cosas. Y la cosa es que este tipo me empieza a contar que Singh era de la Universidad de Aberdeen, donde estaba él. Y yo lo quedé mirando y le dije, no te puedo creer. Y me dijo, ¿tú conoces a Singh? Yo le dije, sí, sí, yo conozco la historia de Singh. O sea, obviamente que sé que desarrolló la cromatografía de reparto. Y este tipo me dijo que yo soy el heredero de Singh. O sea, a mí me dieron la cátedra de Singh. Y yo lo quedé mirando así, no te puedo creer. O sea, tú eres el que heredó la cátedra de Singh, ¿sí? Dijo, yo lo molestaba, y dije, ¿cuándo viene tu premio Nobel? Este tipo tiene una línea de investigación espectacular. No sé si se ganaría un premio Nobel, pero de que está en la cúspide de la química analítica no me cabe duda. Y bueno, me empezó a contar la historia de Singh, ¿no es cierto? Me dijo que él después que se ganó el premio Nobel, como quien se gana un premio Nobel puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Después el tipo se volvió como que cambió de línea, ¿sí? Como que se fue de la química analítica y se puso a estudiar economía. Y como que su línea se fue por la economía. Incluso después se fue de Escocia, se fue a Estados Unidos. Parece que nunca triunfó en la economía, pero a él le gustaba. Entonces, como ya podía hacer lo que quería, bueno, le vino este tema, ¿no es cierto? Él es George Feynman, que es el que heredó la cátedra de Singh. Yo le pregunté si él lo conocía personalmente, me dijo que no, que en realidad temporalmente no lo podía encontrar, pero la cátedra de Singh se empezó a heredar, porque él decía que en su universidad habían, no recuerdo si 3 o 4 premios Nobel. En la historia de la Universidad de Aberdeen, que es una universidad muy antigua, ¿ya? Y claro, esa cátedra se va heredando y él la heredó, pero él nunca conoció a Singh. Sí conocía su trabajo, obviamente, ¿ya? George Feldman hace una línea de investigación que también es de química analítica y método de separación. Él fue el pionero en lo que es la fitoquelatina, que es como una especie de complejos de metales y metaloides que forman los vegetales. Y claro, yo en esa época yo había sacado un paper con George Feldman, entonces, de hecho saqué 2 papers con él, con George Feldman. Y después me enteré yo que él era el heredero de la cátedra de SIG. Entonces yo decía, wow, saqué un paper con un heredero de SIG, no lo puedo creer. Ahí está George Feldman. A él le gustaba ir a Chile porque él le gusta la montaña y, bueno, cuando era más joven le gustaba salir a caminar y todo. Ahí estoy yo cuando era más joven y tenía pelo. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación, ¿no es cierto?, es la historia o sea, les conté la historia de Singh bien brevemente, ¿no es cierto? Pero ahora les voy a contar un poco qué es lo que propuso él, no solamente él, digamos, la cromatografía de reparto la abortaron muchas otras personas, pero él fue el pionero, ¿no es cierto? Y como dice ahí, está tomado la página de Premio Nobel, por la invención de la cromatografía de reparto. Repito, la cromatografía más líquida, más popular que hay hoy en día. ¿Y por qué es popular? Porque tiene una aplicación muy amplia, ¿ya? Aborda moléculas polares, apolares, incluso algunas especies cargadas funcionan, ¿ya? ¿Y en qué se basa? Se basa en la idea de Singh, ¿ya? ¿Cuál es la idea de Singh? Es que uno tiene una fase estacionaria que es fácilmente funcionalizable. Es decir, yo tengo una base de sílica, la cual por sus grupos terminales silanoles, los químicos de síntesis saben mejor que yo que es fácilmente funcionalizable, es decir, adosarle grupos orgánicos mediante enlaces covalentes, ¿ok? Y eso da una versatilidad del tipo de retención que se puede lograr con ella muy amplia. Uno le puede poner grupos funcionales polares, apolares, de cadena corta, de cadena larga, con cierta geometría. Entonces, abre un mundo para formar fases estacionarias muy diversas para distintas aplicaciones. Y ahí estaría más o menos la idea. Como les decía, grupos silanoles, que son fácilmente funcionalizables. ¿Y cómo uno los funcionaliza? Con reacciones de síntesis, ¿no es cierto? Pero, ¿qué grupos funcionales uno le adosa? Depende del tipo de analito que ustedes quieren separar. Por ejemplo, si ustedes quieren separar analitos más o menos polares, como los alcoholes,
Bueno, les conviene tener una fase estacionaria polar, porque para que el analito se retenga y no eluya en el volumen muerto o el tiempo muerto, debe retenerse con la fase estacionaria, entonces le adosan grupos funcionales polares. ¿Cuáles son esos grupos funcionales? Un grupo amino, un grupo alcohol, típico. Si ustedes tienen analitos, por ejemplo, de cadena larga, alcanos de cadena larga o con anillos aromáticos que son mucho más apolares, bueno, para que se retengan y no eluyan en el tiempo muerto, conviene funcionalizar la fase estacionaria con grupos apolares. Esa no es nada más que eso. Y la cromatografía de reparto entonces se divide como en dos tipos. Número uno, la cromatografía de reparto que se llama en fase normal. ¿Cuál es la cromatografía de reparto en fase normal? Es aquella que tiene grupos funcionales polares, ¿ok? Y la otra se le llama fase reversa, que es aquella partícula de sílice que está funcionalizada con grupos apolares. El origen de los nombres, no sé por qué le llamaron así, pero bueno, así se conoce hoy en día. Por ejemplo, son las reacciones de síntesis que le interesan. Yo no... los grupos funcionales apolares, los más populares que se utilizan hoy en día, son los que tienen cadena de 8 carbonos o de 18 carbonos. Es decir, que el grupo funcional terminal que se le adosa al grupo silanol y se sustituye por este, ¿no es cierto? Estos sustituyentes R's son cadenas hidrocarbonadas de 8 o 18 carbonos. Esas son las que más se venden. ¿Okay? Con 8 carbonos ustedes ya tienen una fase estacionaria bastante apolar. Si quieren una apolaridad aún más alta para aumentar los tiempos de retención de analitos apolares, bueno, 18 carbonos. ¿Ya? Hay más fases o grupos funcionales apolares que se agreguen a esta fase estacionaria. Sí, pero normalmente se venden poco. Lo que más se vende es lejos las columnas de cromatografía de reparto en fase reversa, C8 y C18. Esos son los que más se venden en el mercado. La cromatografía de reparto en fase normal, si bien es cierto existe, se utiliza bien poco. O sea, el fuerte que tiene esta cromatografía es en su modalidad en fase reversa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en fase normal, que está orientada a analitos apolares, normalmente hay otros tipos de cromatografía que cubren mejor esa demanda. Pero si yo tengo analitos que tienen cierta apolaridad, analitos de tipo orgánico, por ejemplo, la cromatografía de reparto en fase reversa tiende a cubrir gran parte de este campo. No sé si me siguen. ¿Me siguen? A mí no me queda muy claro qué es a ver, implica, a ver, A ver. ¿qué es la fase reversa y qué es la fase normal? Sí. Mira, fase reversa quiere decir que la partícula de fase estacionaria, la que tiene una composición de base silicia, ¿no es cierto? Que sería esta parte que está acá, ¿ok? Esa partícula tiene grupos funcionales, ¿no es cierto? Que serían los R, ¿ok? Son grupos funcionales apolares. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si quieres te lo muestro con otra foto, para que te hagas una idea. Aquí, bueno, justo venía esta foto. ¿Qué quiere decir esto si uno lo quisiera ver desde un punto de vista más macroscópico? Quiere decir que en una cromatografía de reparto en fase reversa, lo que está en negro acá, que sería toda esta parte que está acá, ¿no es cierto? Sería la partícula esférica de fase estacionaria. Pero en su superficie, ¿cierto? Se le agregaron reactivos químicos para que los grupos silanoles salgan de ahí y sean sustituidos por grupos alcanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esta sería la cadena hidrocarbonada que está unida covalentemente a una partícula de óxido de silicio. ¿Ok? A eso se le llama fase reversa, cuando el grupo sustituyente es apolar. ¿Cuáles son los grupos apolares más comunes en la cromatografía de reparto en modalidad de fase reversa? Son cadenas hidrocarbonadas de 8 o 18 carbonos. ¿Por qué razón 8 o 18? Hay una cuestión histórica, comercial, no sé, ahí no lo sé, honestamente. Pero son por lejos los dos tipos de columna que más se venden. Cromatografía de reparto en fase reversa, C8, cromatografía de reparto en fase reversa, C18. ¿Ya?
Ahora, ¿existen otros grupos funcionales apolares? Sí, hay columnas que tienen grupos fenilo, por ejemplo, adosados covalentemente a la partícula de silicio, pero se venden súper poco. Lo que más se vende es C8, C18. Parece que es lo que mejor ha funcionado en términos de cifra de mérito. Parece. No sé si me explico. Ya, sí. Sí. Esto no es fácil de imaginar. De hecho, aquí tengo otra guía. Podemos un segundo. Fíjense. Digamos que era una guía porque le pregunto a su compañero, es bien importante. Aquí. Este sería como un modelo de cómo sería la retención. Y aquí, por favor, si no me siguen, me preguntan. ¿Qué es lo que muestra este modelo? Este modelo muestra que la retención, el mecanismo de retención, sería más o menos así. Con una cromatografía de reparto en fase reversa, tendríamos como base sólida la partícula de sílica gel, como lo hizo Singh y Martin en su premio Nobel. Pero funcionalizada, es decir, en vez de tener un grupo OH, ¿ok? ¿Cuál grupo silanol, no es cierto? Este grupo OH no está, fue sustituido por una cadena hidrocarbonada que sería todo este trozo que está acá. ¿Ok? ¿Qué representa el fenol en esta foto? En esta foto, el fenol, que sería todo esto que está marcado en azul, sería el analito. O sea, el analito que viene en la fase móvil, ¿ok? Se retiene en la cadena hidrocarbonada de la fase estacionaria y después obviamente vuelve a la fase móvil y continúa su proceso de elusión. Pero ahí tuvo un tiempo, ¿no es cierto?, en donde se retuvo. Y es importante que el analito se retenga, porque recuerden que si no se retiene, eluye en el tiempo muerto. Y yo no lo podría identificar, ni mucho menos cuantificar. Tiene que haber un equilibrio entre que el analito se retenga para que no eluya en el tiempo muerto, pero tampoco que se retenga mucho para que eluya en 100 minutos. ¿Ya? Entonces hay que conseguir una condición óptima para que el analito se retenga, se separe de otros analitos y en un tiempo prudente. Ese equilibrio se logra. Una de las variables es la columna. Otra variable es la fase móvil. También vamos a ver ahora el efecto de la fase móvil. ¿Ya? Pero yo ahora estoy centrándome en el efecto de la columna. ¿Y qué es lo que muestra esta fotografía? Además, que el modelo sería que si este grupo es un fenol, es decir, tiene una cabeza polar y un cuerpo apolar, ¿no es cierto? Su retención sería por el lado del anillo bencénico, que claramente ese es el apolar y tendría más afinidad con la cadena hidrocarbonada de la fase estacionaria. Por el contrario, ¿qué es lo que esperaría si su analito fuese un catión? Por ejemplo, el ion sodio, el catión sodio. El catión sodio debería tener 0 afinidad por esa fase estacionaria. 0. ¿Me siguen más o menos? Sí. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar unos cromatogramas que salen en el SKU. El SKU tiene bien tocado este capítulo, me gusta mucho el SKU. Al menos para esta parte, de cromatografía de reparto. ¿Qué es lo que muestra acá? Fíjense. Muestra la elusión de 6 analitos, ¿ok? Aquí lo voy a marcar. Muestra la elusión de 6 analitos, ¿ok? En 3 tipos de columnas de reparto en fase reversa. Una columna que tiene como grupo funcional metilos, otra columna que tiene como grupo funcional octilo, y otra columna que tiene el octadecilo, es decir, esa sería la C18. Un grupo funcional de 18 carbonos. ¿Ok? Fíjense, a ver si son buenos observadores. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué tendencia ven? Que los tiempos de retención van a ir aumentando. Mientras más larga es la cadena hidrocarbonada de la fase estacionaria, como dice su compañera, los tiempos de retención aumentan. Segunda observación, que es la que está dando Christopher por el chat, y la resolución aumenta. Ustedes ya deberían tener una explicación de esto.
O sea, ¿por qué al aumentar la cadena hidrocarbonada aumenta la resolución? ¿Cuál es la explicación? Porque al ser Va a pasar a ser más más selectivo. polar, sí, o sea, hay más afinidad. Ok, pero quiero que sean bien precisos con el lenguaje. Recuerden que cuál expresión a nosotros nos explica la resolución. Es la expresión de Purnell. El, Entonces, la expresión de Purnell, ¿cómo yo podría utilizarla para explicar por qué aumenta la resolución acá? Estamos claros que es afinidad, pero la afinidad, ¿dónde se ve reflejada en la expresión de Purnell? A ver, no sería como más relacionado con el modelo de Emer. Ay, no, mira, te voy a responder así, disculpa que te responda tajantemente, pero no. ¿Por qué no? Porque el modelo de Van Dinter es un modelo exclusivamente cinético. ¿Ok? Aquí no se ha tocado la cinética. Recuerden, ¿de qué depende la cinética? Profe, Del flujo. ¿Sí? bueno, en realidad no, estoy como medio confundida. No sabría si dentro de la ecuación de Purnell estaríamos trabajando con la selectividad o con la eficacia como parámetros acá. Voy a traer. Según yo, tendría que ser selectividad. Está casi, mira. Voy a traer frente a ustedes la expresión de Purnell, ya, porque es importante que esto que está aquí se una con la expresión de Purnell. ¿Ya? Dame un segundo. Voy a traerlo frente a ustedes. profe, aquí no se estaría mejorando la expresión del alfa y el número de platos teóricos. No, mira. Déjame traer la expresión de Purnell y creo que voy a responder sus consultas. Ya, son importantes para integrar esto. Porque repito, lo difícil es integrar esto, más que aprender las cosas por separado. Un segundo. Aquí está la expresión de Purnell. La voy a traer. Ustedes, denme un segundo. ¿Sí? Ahí está la expresión de Purnell. ¿Ok? Importante, recuerden. La expresión de Purnell tiene tres componentes. Eficacia, ¿no es cierto? N, que la voy a marcar en rojo, cuya dependencia es exclusivamente físico-cinética. Por ejemplo, ¿cómo yo aumento N? Varias opciones, pero son todas físicas. Por ejemplo, optimizar el flujo, la velocidad lineal, de forma de tener la mínima altura del plato teórico equivalente. Eso es exclusivamente flujo, cinética, ¿ya? Otra opción es tener una columna más larga, donde entren más platos. Exclusivamente físico. No estoy tocando el coeficiente de distribución con estas variables. No sé si me explico. Yo por tener una columna más larga o por tener un flujo mayor o menor, no va a cambiar el coeficiente de distribución. Por eso se le llama dependencia físico-cinética. ¿Me siguen? ¿No está ahí? Sí. Sí, profe. Si yo cambio la fase estacionaria, asumiendo que todo el resto es igual, que la columna igual de larga, que tiene la misma cantidad de fases estacionarias, las partículas son del mismo tamaño, todo igual. Solamente he cambiado el grupo funcional. No estoy haciendo ningún cambio físico-cinético. Por lo tanto, la eficacia no tiene que ver con este gráfico. ¿Ok? Podríamos decirlo así. ¿Cuál es la componente termodinámica de la expresión de Purnell? Es la selectividad y la capacidad. ¿Ok? Es la selectividad y la capacidad. Ahora, cuando yo cambio la composición de la fase
estacionaria, ¿ok? Por ejemplo, la vuelvo más apolar, ¿qué pasa con los coeficientes de distribución? ¿Qué creen ustedes que pasa? O sea, ¿por qué los tiempos de retención aumentaron cuando nos fuimos de metilo a octilo o octadecilo? Cambió el tamaño de las moléculas que interactúan con el analito. Así es. ¿Y Y eso en qué tendría que parámetro? ser la capacidad, ¿o no? Exacto, ¿no es cierto? Lo que cambió aquí en última instancia, para no saltarme ningún paso, el hecho que los tiempos de retención aumentaron en este ejemplo es porque aumentaron los coeficientes de distribución, lo que recuerden que a mayor coeficiente de distribución, mayor volumen de retención, ¿ok? Y eso se llama capacidad. Recuerden que la capacidad es directamente proporcional al coeficiente de distribución, es un parámetro termodinámico. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dijimos nosotros? ¿Qué pasa cuando aumenta el factor de capacidad? ¿Qué pasa con la resolución? Aumenta, pero hasta cierto punto. Aumenta la resolución, pero después el cambio es muy pequeño. Claro. Siempre sube, pero claro, sube más cuando los factores de capacidad son pequeños, ¿no es cierto? Sobre un factor de capacidad de 5, la resolución sigue subiendo, pero poco, como decía su compañero. Pero se fijan, lo que ustedes están viendo acá es que si yo cambio la fase estacionaria, aumento los factores de capacidad de todos los analitos. ¿Ok? De todos los analitos. Y por eso me mejora la resolución. Mucho, poco, pero me mejora. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no aumenta la selectividad en estricto rigor? No es porque la selectividad no dependa de los coeficientes de distribución. También depende de los coeficientes de distribución. Recuerden que la selectividad alfa, ¿no es cierto?, es la relación de coeficientes de distribución de dos especies que coeluyen. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si aumentan todos los factores de capacidad, si aumentan todos los coeficientes de distribución, el alfa prácticamente no varía. Pero es un tema matemático. O sea, si yo duplico los coeficientes de distribución de la especie 4 y 5, y las dos coeficientes de distribución se duplican, el alfa matemáticamente es el mismo. ¿Ok? No sé si me sigue. Ahora, el costo a pagar de esto es que yo aumento la resolución a costa de tener un tiempo de análisis más largo. Porque fíjense que aquí en el grupo metilo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo yo acá? Tengo una separación que claramente es deficiente en algunos casos, ¿no es cierto? La especie 3 y 4, pero al menos lo logro aproximadamente en 8 minutos. Si yo aumento los factores de capacidad, claramente me mejora la resolución, pero ya voy en 16 minutos y todavía tengo problemas con la especie 3 y 4. ¿Cuándo lo resolví? Cuando tenía una fase estacionaria aún más apolar, la octadecilo, ahí ya no tengo problemas de resolución en ningún caso. Al ojo todos tienen buena resolución, pero a costa de un análisis de 24 minutos. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿y qué podría hacer en ese caso, por ejemplo, para reducir los tiempos? ¿Podría, por ejemplo, tener una columna más pequeña, por ejemplo, como acortar el largo de la columna? ¿O qué factor debería variar? ¿Los termodinámicos o los cinéticos? Mira, hay tantos variables físico-cinéticas para bajar el tiempo como termodinámicas para bajar el tiempo. Pero todas tienen consecuencias colaterales. Por ejemplo, lo que tú dices, una columna más corta. O sea, aquí no dan el largo de la columna, lamentablemente. Dicen el tamaño de la partícula, pero no dicen el tamaño de la columna. Pero supongamos que la columna tú la cortas a la mitad. Si tú la cortas a la mitad, vas a obtener efectivamente la mitad de tiempo de retención. ¿Ok? Pero ¿qué costo vas a pagar? Menos números de platos. Menos platos. Y al tener menos platos, ¿qué costo vas a pagar? La eficacia, o sea, la resolución también va a empeorar. Te va a empeorar. Te fijas, entonces tú dices, ya, mejoré la resolución con 24 minutos, pero ahora corto la columna, voy a bajar los tiempos, pero empeoraste la resolución. Entonces volviste al inicio, digamos, si tenías un problema de resolución que lo resolviste aumentando los tiempos, después disminuiste los tiempos empeorando la resolución,
mejor uno no hubiese hecho nada. ¿Sí? Bueno, todo tiene un límite, ¿no es cierto? Otra posibilidad, pero eso hay que evaluarlo, si tú quieres disminuir los tiempos, aumenta el flujo. El flujo de esta cromatografía es 1 ml minuto. Supongamos que lo aumentas a 2 ml minuto. Vas a cortar los tiempos de retención a la mitad. ¿Ya? Pero las dispersiones podrían subir. Las dispersiones podrían subir o podrían bajar dependiendo de en qué zona de Van Dinter te encuentras. Porque recuerden que esta es la curva de Van Dinter. ¿Ya? Acá aquí en negro, ¿no es cierto? La curva de Van Dinter, recuerden que es así. ¿Ok? Y acá ustedes tienen H. Acá ustedes tienen velocidad lineal. Y supongan lo siguiente. Miren. Supongan que 1 ml minuto, como aparece en el cromatograma acá, se ubica en el gráfico de Van Dinter aquí. Eso sería 1 ml minuto. ¿Ok? ¿Qué pasa si aumentas el flujo? Aumentaría la dispersión de los platos. Claro, por ejemplo, si tu flujo estuviese acá, querría decir que ya tendrías un H por acá arriba, ¿ok? Un H mucho más alto, y a Pero mayor tendría H, menos platos. menor N, y a menor N, peor resolución. Ahora, distinto es si tú hubieses estado a 1 ml minuto acá. Si la curva de Van Dinter hubiese estado ubicado ahí, al aumentar el flujo, acortas los tiempos y además bajas H, o sea, ganas desde 2 puntos de vista. Acortas los tiempos, bajas H, aumentas N y te mejora la resolución. O sea, ese sería el mundo ideal. ¿Ya? ¿Me siguen? Por eso la cromatografía es como bien multifactorial, tiene varias consecuencias. Dudas, consultas. Ahora estoy hablando de solamente variables físicas. Podríamos hablar de variables termodinámicas. Una ya la vimos. ¿Cómo yo cambio los coeficientes de distribución cambiando la columna? Este es el efecto, el gráfico que estoy. Al volver la columna más apolar, los coeficientes de distribución suben, los factores de capacidad suben, las resoluciones suben a costa de un mayor tiempo. Ahí tienen un discurso cromatográfico completo. Eso es lo que quiero lograr con ustedes. Vamos a ir analizando varios casos. Después yo les voy a presentar cromatogramas y ustedes van a hacer así como un juicio profesional, así como quieren hacer una reunión profesional, tenemos un problema, idea. ¿Ya? ¿Qué otra cosa harían termodinámicamente hablando? Me refiero para disminuir los tiempos de retención. Supongamos que, como estamos discutiendo con su compañero, estamos todos conformes con la resolución del gráfico de la derecha, pero estamos disconformes con el tiempo. ¿Qué otra variación harían además de las que hemos discutido? Columna más corta, ya la discutimos, mayor flujo, ya lo discutimos. ¿Qué más? La temperatura igual se podría controlar, ¿o no? Sí, mira, tú puedes controlar la temperatura. Lo que sí, la temperatura tiene, en cromatografía líquida, en cromatografía gaseosa esto es distinto. En cromatografía líquida tiene cierto grado de impredictibilidad, ¿ya? Porque la temperatura afecta a las constantes termodinámicas, a todas. Pero ¿cómo las afecta? Depende de la energía de la retención. ¿Okay? O sea, hay procesos que son endotérmicos, otras que son exotérmicos, y la temperatura los va a afectar de forma distinta. Ahí no te queda hacer otra que hacer un ensayo y error. Lo que sí uno esperaría, eso sí, ¿no es cierto? Pero no para el tiempo de retención, sino que para la simetría de la señal, es que si yo, por ejemplo, aumentara la temperatura, ¿qué pasa? Fíjense, si yo aumento la temperatura. Si yo aumento la temperatura, aumenta la cinética de los procesos. ¿Ok? Ahora, ¿eso puede ser bueno o malo para la resolución? Va a depender. ¿De qué? ¿Cuándo la cinética del proceso de distribución me conviene que aumente? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? No sé si se acuerdan. O sea, para justificar, por ejemplo, un incremento de temperatura.
¿Cuándo me interesa que la cinética de las partículas sea mayor? ¿Cuál zona de Van Dinter es la que tiene problemas de cinética? Cuando la cinética es muy lenta es malo. La primera parte, la curva que va hacia abajo, o sea, la pendiente negativa. Esta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa zona? ¿O qué tipo de fenómeno de dispersión ocurre ahí mayormente? A ver si se acuerdan. ¿Por qué es negativa esa pendiente? Aquí tenía algo en el chat que no he leído el chat, ¿no? Difusión longitudinal. Exactamente. La difusión longitudinal, el efecto mancha, ¿no es cierto? Es cuando las partículas se van dispersando por diferencias de concentración. Claro, si yo aumento la temperatura y estoy en esta zona de Van Dinter, ¿okay? Estoy acá, si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? Esta pendiente va a ser aún mayor. Aún mayor. ¿Okay? O sea, voy a incrementar la dispersión por difusión longitudinal y por lo tanto mi H va a subir, mi N va a bajar y las resoluciones se empeoran. En términos prácticos, uno que vería que a mayor temperatura, si bien es cierto, los tiempos de retención no van a cambiar mayormente, pero sí van a empezar a tener señales más anchas. ¿Okay? Con una mayor probabilidad de solapamiento, con menor resolución. Eso es lo que uno esperaría. ¿Ya? ¿Me siguen por ahí? Mary. Profe, ¿y si cambiamos el tamaño de la fase estacionaria para que sea más uniforme, así que cuando pase la fase móvil, el analito igual tenga no tanto choque, aunque igual eso sería con menos tiempo de... No, a ver. Está cerca, está cerca. Es una buena medida, ¿ya? Una buena medida. Tu discurso que tú dijiste estaba bien, salvo la conclusión final que ibas a dar, que creo que ahí te ibas a equivocar, creo. ¿Qué ibas a decir, eh? Es que cuando pasa el analito y se retiene en la fase estacionaria, ahí se marca lo que es el tiempo de retención. Entonces, mientras más uniforme debería ser como la posición de la fase estacionaria, al pasar la fase móvil a una velocidad que igual determinada, debería disminuir el tiempo. No sé si estoy bien. Estás cerca, salvo con la última frase que tú dijiste. O sea, efectivamente la homogeneidad de la fase estacionaria es muy importante, pero no para el tiempo de retención, es para la dispersión de la señal, su ancho. Y me explico por qué. Mira, ¿de qué depende el tiempo de retención? Yo les dije a ustedes, hay dos expresiones cromatográficas que son, desde mi punto de vista, las más importantes. Una es la resolución, la de Burnell, ¿no es cierto? Y otra es la que estoy escribiendo ahora. ¿Okay? ¿Qué me dice la que estoy escribiendo ahora? Que el volumen de retención depende de dos constantes. Volumen muerto, yo no puedo hacer nada por eso, cada columna tiene su volumen muerto. Depende del coeficiente de distribución, eso depende de la naturaleza de la fase estacionaria y de la fase móvil, me refiero en el sentido de su composición química, ¿ok? Y depende de la masa de fase estacionaria, que yo no puedo hacer nada por eso, la columna trae la masa que trae. Entonces, comentando lo que decía su compañera, si yo tengo dos columnas exactamente iguales, mismo largo, la misma masa de fase estacionaria, salvo que una tiene partículas más homogéneas que otra, ¿ok? ¿Por qué no afecta al tiempo de retención? Porque la masa es la misma. El volumen muerto sería el mismo, salvo que las partículas están homogéneamente más distribuidas, pero tienen la misma porosidad, supongamos, el mismo volumen muerto. El coeficiente de distribución es igual. Que sean las partículas más ordenadas o más pequeñas, ¿no es cierto? No va a afectar el coeficiente de distribución. Pero ¿a qué es lo que afecta? Y por eso es importante esta medida. Afecta al gráfico de Van Dinter. ¿Ya? ¿Desde qué punto de vista? De que una columna, supongamos que tenemos aquí una columna normal, con una fase estacionaria desordenada. ¿Ok?
¿Cómo sería una columna exactamente igual, pero con una fase estacionaria mucho más homogénea en sus caminos, ¿no es cierto? Sería algo así. Es decir, la difusión turbulenta que representa esta parte plana de la curva, que son que refleja las distintas trayectorias que pueden tener las partículas de analito debido a la heterogeneidad de la fase estacionaria, esa parte baja. ¿Me siguen? Sí, Si baja H, ¿qué va a pasar? No cambian los tiempos, por las razones que le dije recién, van a tener los mismos tiempos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que van a tener señales más estrechas. Por ejemplo, la señal 6, que es la única que la podría dibujar un poquito más estrecha, en vez de tener esa forma, quizás va a tener una forma mucho más estrecha y larga, ¿ok? Bueno, ahí me quedó horrible, pero ustedes me entienden, con una fase estacionaria más homogénea. Todas las señales se vuelven más estrechas. Por lo tanto, mejoras la resolución. Efectivamente, si tú tienes un H más pequeño, señales más estrechas, tienes mayor N, mayor eficacia. Y mayor eficacia, mayor resolución. ¿Okay? Ahora, hay una variable que se le ha olvidado. Recuerden que la pregunta es cómo disminuir los tiempos. Hay una variable que no me han mencionado. Y que le está sacando la lengua. La selectividad. Pero, Variable experimental, no cifra de mérito. Las cifras de mérito Pero son es consecuencias de variables. ¿Sí, sí? es del DEO, ¿no? Es del coeficiente de distribución, ¿o no? Tiene que ver con el coeficiente de distribución. Podría ser o sea, así como recordando la materia pasada, podría ser el pH o podría ser La polaridad. Ya, por ahí va. Eso es muy importante. En el fondo es la fase móvil. Si yo cambio la fase móvil, Profe. yo podría cambiar el D, ¿sí? Creo que le habían dicho por el chat, Karina, que puso usar otra fase móvil. Ah, verdad. Ah, disculpa, Karina. Ahora me acabo de dar cuenta. Usar la fase móvil, ya. Esa es una variable que es muy barata. O sea, cambiar la fase móvil es preparar otra y listo, y ponerla a bombear. Pero ahora viene la pregunta más avanzada. Tomando lo que dice Karina, otra fase móvil, listo. Miren la fase móvil que tienen ahí. Es una fase móvil que es una mezcla de metanol con agua 50-50. Y voy a apelar a su intuición química, ¿ya? No una intuición cualquiera, una intuición formada. Si yo quisiera disminuir los tiempos de retención, ¿cómo alterarían esa mezcla? Esta pregunta es peluda, ¿eh? Piénsenla. pero ¿Cómo? alterar ¿Cómo? la fase móvil. Fase móvil. Hay que cambiar. Tiene una mezcla 50-50 metanol-agua. Cambien esa mezcla para bajar los tiempos de retención. Yo le echaría más metanol. Está Si fuera yo. correcto. Ahora quiero saber por qué, pero está correcto, te lo digo. Está correcto. Porque como estoy cambiando la polaridad, estoy aumentando estoy disminuyendo la polaridad de la fase móvil, por lo tanto el D cambia, ya que los KD cambian con los analitos cambian los KD con la fase móvil, que ahora estoy eligiendo la nueva fase móvil. Y es apolar, porque posee, claro, mayor afinidad. O sea, hay mayor afinidad en el analito con la fase móvil que con la fase estacionaria. Por lo tanto, los tiempos de retención son más cortos porque caen de la columna más rápidamente. Perfecto. Exactamente eso. Quiero ver si todos lo entendieron, pero lo que tú dijiste está 100% bien. ¿Lo entendieron todo o no? Yo tengo un poco de duda. Entonces se debería agregar más, un compuesto que sea más, ¿cómo se dice? Que tenga más afinidad con el analito que con la fase estacionaria. Mira,
Sí, sí, pero no me iría al extremo. ¿A qué me refiero? Este es como una guerra no una guerra, digo. Es una especie de equilibrio de fuerzas, por así decirlo. Tú tienes dos fases que compiten por el analito. La fase estacionaria y la fase móvil. ¿Hacia dónde más se va a distribuir el analito? ¿Hacia la fase estacionaria o hacia la fase móvil? Depende de la naturaleza del analito. En este caso, todos estos analitos, fíjense, son anillos bencénicos funcionalizados, o sea, son todos apolares. ¿Siguen? Y de hecho, esa es la razón por la cual estos analitos, mientras más apolares en la fase estacionaria, más se retienen. Eso es lo que muestran esos gráficos. No es necesario que la fase móvil, que el analito sea más afín por la fase móvil que por la fase estacionaria. Basta que la fase móvil se vuelva un poquito más afín por el analito. ¿Cómo se hace eso? Como decían sus compañeros, ¿no es cierto? Si yo tengo una mezcla metanol-agua y yo entiendo que el metanol es el que le da más apolaridad a la fase móvil que el agua, pues bien, si yo aumento el metanol, mis analitos van a empezar a ganar de a poco más afinidad por la fase móvil. ¿Ok? Pero una vez yo estuve explicándole a cursos previos esto mismo. Y me costó un mundo, así, me decía, pero ¿cómo se aumenta el metanol? ¿Y saben lo que se me ocurrió? Y me funcionó más o menos bien. Yo le dije, miren, recuerden lo siguiente. ¿Qué pasa cuando ustedes rayan una pizarra con un plumón permanente? ¿Qué pasa? No se No puede se borrar borra. con el borrador solo. Ya. ¿Y qué pasa si le pasan agua a eso? Sale, pero la nada misma. Por Nada. eso no le echa alcohol. Por eso no le echa alcohol, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la aplicación química de eso? El alcohol Porque es más afín con la tinta y por eso se puede Exacto. arrastrar. La tintura se disuelve más en el metanol porque el metanol es más apolar. Esto es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Los analitos actúan cual mancha de tinta sobre la fase estacionaria. Y si yo quiero sacar esa mancha de que está retenida en la fase estacionaria, mientras más metanol le agregue, más rápido va a eluir. ¿No es cierto? Es exactamente lo mismo. De hecho, miren, denme un segundo. Creo que tengo una foto acá. Denme un segundo, que tenía otra foto acá. Aquí. Aquí tienen ustedes el efecto de la fase móvil. ¿Ok? Ya fíjense, la figura de la izquierda representa nuevamente una cromatografía de reparto en fase reversa. Hay 6 analitos ahí eluyendo. Pero se eluyeron con una fase móvil que tiene esta composición. 59% agua, 41% acetonitrilo, que es un solvente orgánico más apolar que el agua. De hecho, nada es más polar que el agua. A la derecha tienen la misma cromatografía, pero se cambió la fase móvil. Ahora tiene más agua, 70%, menos acetonitrilo, 30%. ¿Qué pasó? ¿Por qué se genera eso? Así como, no sabría decir si es como retención negativa. Sacó así como más abajo del eje X. Esta que está acá. Sobre todo esta que está acá. Claro, que de hecho pasa el cero, claro. Mira, eso depende de la naturaleza del detector, ¿eh? Porque ten en cuenta que la línea base que está acá es la señal que genera la fase móvil. No es cero. Sería como menor claro, o sea, al ruido de fondo que tiene. claro, o sea, la fase móvil te entrega una señal, dependiendo del detector. Por ejemplo, si tu fase móvil es agua y tu detector UV, probablemente la absorbancia es cero porque el agua no absorbe en el UV, o muy poco. ¿Ya? Hay fases móviles que generan señales más altas, eso depende de la naturaleza del detector. El hecho es que cuando tú inyectas una mezcla, esa mezcla viene en un solvente que no es la fase móvil, normalmente. Y ese solvente es el que eluye al principio. Entonces, si el solvente tiene una señal menor que la de la fase móvil, te va a generar una señal negativa cuando eluye el solvente. Si tiene una señal mayor que la fase móvil, te genera una señal positiva. ¿Ya? Y por eso es alta, porque el solvente tiene mucha concentración.
¿ya? Después viene el analito. Ahora, ¿por qué pasa esto? Fíjense. ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que cambió? A ver, en este ejemplo donde aumentamos el contenido del agua. ¿Qué es lo que cambió? Aumenta los Podría tiempos ser de... la... Perdón, había hablado, creo, Ignacio y después Mericle. Ignacio, ¿qué había dicho tú? que aumenta los tiempos de retención. Aumenta los tiempos de retención. Ok, súper. Mary, ¿qué había dicho tú? Que como el agua es polar, y en este caso el analito debería ser también polar, aumentó la retención del analito, no en comparación con el otro que tenía más fase, la fase móvil tenía más componente apolar. No sé si Claro, está bien. claro. Sí, sí, está bien. Todo lo que dijiste está bien, salvo que dijiste que los analitos eran polares. Los analitos son apolares para que se retengan en una cromatografía de reparto en fase reversa, deben tener cierto grado de apolaridad. O sea, no existe lo que es apolar o polar, o sea, hay entre medio una serie de grados, ¿ya? O sea, no vean esto como dos categorías, ¿ya? El hecho es que los analitos, ¿no es cierto? Como decía su compañera, si yo incremento el agua, ¿qué es lo que está pasando con la fase móvil? Al incrementar el agua, la fase móvil se está volviendo más polar. ¿Ok? Eso pasa en el gráfico de la derecha. Los analitos, por lo tanto, pierden afinidad con la fase móvil y se retienen más con la fase estacionaria. Eso explica por qué aumentan sus tiempos de retención. En el fondo estamos aumentando el coeficiente de distribución. ¿Ok? Y aumenta el coeficiente de distribución, aumenta los tiempos de retención, aumentan los factores de capacidad, y la consecuencia es que aumenta la resolución a costa de más tiempo. Yo no digo que la resolución es buena, la del gráfico de la derecha, es bien mala en varias parejas, la 1, la 3 con la 2, la 5 con la 6, pero claramente la resolución es mejor que la de la izquierda, ¿okay? Que casi no tiene resolución de nada. ¿Estamos? Con esa lógica uno entiende la cromatografía de reparto. Uno puede mejorar las... Fíjense, con una cromatografía de reparto uno podría mejorar la cifra de mérito por variables físicas o variables termodinámicas. ¿Cuál es la mejor variable a utilizar? Todo depende del problema analítico que quiero resolver. ¿Quiero aumentar los tiempos de retención o quiero disminuirlo? ¿Quiero aumentar o disminuir la resolución? ¿Quiero aumentar o disminuir el ancho de la señal? ¿Qué quiero? Y en base a eso yo tengo que hacer propuestas coherentes con aquello. ¿Dudas, consultas? Esto que yo le estoy comentando, que es la relación que hay entre la polaridad de la fase móvil y los factores de capacidad, con los consecuentes efectos sobre la resolución, eso también lo desarrollaron los químicos analíticos de la época, y hay una expresión que es bien famosa, ¿no es cierto?, que está basada un poco en este gráfico que está acá, que muestra lo siguiente, que para la cromatografía de reparto en fase reversa, no la fase normal, en fase reversa, si yo incremento el porcentaje de metanol en una mezcla metanol-agua, ¿no es cierto?, o sea, incremento la apolaridad, lo que yo debería ver es una disminución del factor de capacidad, la cual es una disminución lineal relacionada con el logaritmo del factor de la capacidad. ¿Ok? O sea, la relación entre polaridad y capacidad es logarítmica, es lineal pero logarítmica. ¿Ok? Respecto al factor de capacidad. ¿Me siguen más o menos ahí, no es cierto? Esto está matematizado de la siguiente forma. Ya. Esta es la expresión matematizada de esta variación. ¿Ya? Toda esta variación que es más o menos lineal como un modelo, así como que quien ajusta datos, la matematizaron de esta forma. Y esta matematización no es perfecta, o sea, no da excelentes resultados en la práctica, pero da más o menos cuestión aproximada. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Y aquí lo explico brevemente. Muestra, primero entendamos el número 1 y 2, no lo vayan a confundir. 1 y 2 se refiere a condición cromatográfica 1 y condición cromatográfica 2. No se refiere a analito 1 y 2, no, se refiere a un analito y cómo cambia su factor de capacidad desde una condición cromatográfica 1, por ejemplo 50-50 metanol agua,
a una condición cromatográfica 2, donde la mezcla metanol-agua cambia. Por ejemplo, entonces muestra cómo cambian los factores de capacidad de un analito al cambiar la polaridad de la fase móvil. Polaridad inicial 1, polaridad final 2. ¿Ok? Yo con esto podría calcular esto. No sé si me siguen. El asunto está que, claro, los factores de capacidad yo los puedo calcular matemáticamente. Yo les puedo decir, el factor de capacidad vale 1, 2, o me gustaría que valga 5 el factor de capacidad. La polaridad no está cuantificada en estricto rigor. Entonces, ¿qué es lo que inventaron estos tipos para explotar matemáticamente esta expresión? Porque ¿cuánto vale la polaridad numéricamente? Bueno, tuvieron que inventar una escala de polaridad, ¿ya? Y esa escala de polaridad es la que está acá, déjenme ver, acá. Hay una escala de polaridad que es relativa, ¿no es cierto?, en donde se le endosa la polaridad 1 al 1-clorobutano. Esta es como la escala de potenciales, donde uno dice el potencial 0 del potencial del hidrógeno protón. Esto es una cosa parecida, pero para polaridad. Se le endosa polaridad 1 a la polaridad del solvente 1-clorobutano, ¿ok? Y luego se estiman las polaridades referidas a ese solvente. Por ejemplo, el agua tiene una polaridad 10,2 veces mayor que la del 1-clorobutano. ¿Ok? El metanol tiene una polaridad 5,1 veces mayor que la del N-clorobutano. Y así hay solventes que tienen menos polaridad que el N-clorobutano y tienen polaridades fraccionarias, como por ejemplo el N-hexano. ¿Ok? Entonces yo, conociendo la polaridad de mi fase móvil, yo podría hacer dos cosas. Número uno, predecir cómo cambiaría el factor de capacidad si yo cambio la polaridad de la fase móvil. Opción número uno. O hacer el paso inverso, es decir, si yo quiero un tiempo de retención determinado, por ejemplo, bajarlo de 5 a 1 minuto, ¿cuánto debería ser la polaridad de la nueva fase móvil a aplicar? Son dos posibles cambios que yo podría hacer. Vamos a hacer cálculos de eso probablemente en la próxima clase, porque ya estamos cerca de la hora de término. ¿Vamos? Entonces, esta expresión que está acá tiene cierto grado de aplicabilidad, ¿ya? Porque ustedes me dijeron cualitativamente, lo dijeron bien. Si aumento el metanol, deberían disminuir los tiempos. Esa frase cualitativamente está bien. Esta ecuación cuantifica ese razonamiento. Yo con esta ecuación yo les podría decir, bueno, ya que ustedes saben que al aumentar el metanol disminuyen los tiempos, calculen cuánto metanol debería tener la mezcla metanol-agua para que los tiempos disminuyan la mitad. Esa respuesta a esa pregunta se obtiene mediante esta expresión. ¿Ok? La vamos a trabajar la próxima clase. Y vamos a analizar algunos casos. Dudas, consultas. Sí, bueno, ¿Sí? es una duda que al principio cuando nos mostró esta técnica, que ¿en qué casos se usa esta y no las otras que hemos visto antes? Si es que es tan bacán igual, porque igual se ve bacán. No entiendo por qué no usarla todo el tiempo, por ejemplo. Ah, ¿por qué no usar esta expresión, dices tú? Digo, esta técnica cromatográfica. Ah, lo que pasa es que para esta técnica cromatográfica te sirve, número uno, para analitos neutros. Si tu analito no es neutro, no te sirve la cromatografía de reparto. El coeficiente de distribución vale 0. Elusión, tiempo muerto. Sin embargo, cuando tus analitos son iónicos, por ejemplo, tú quieres separar cloruro de perclorato o sulfito de sulfato, ¿no es cierto? Existe otro tipo de cromatografía que es apta para iones, que se llama, de hecho, cromatografía iónica, ¿ya? Entonces, claro, esta cromatografía te sirve para prácticamente casi todo lo neutro, que es lo más grande en términos de sustancias químicas que hay, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el límite? Que te sirve para lo neutro, pero no macromolecular. O sea, esta no te sirve para separar proteínas, por ejemplo. Porque las proteínas son tan grandes que tienen tiempo de retención monstruosos para este tipo de cromatografía. Hay que recurrir a otro tipo de cromatografía para proteínas, por ejemplo. ¿Ya? Yeah. Mary, todavía he levantado la mano y después respondo a Lucía.
Es también respecto a la parcial. Es que estoy como confundida con el tiempo. No sé si lo dijo al principio de clase, porque yo igual entré unos minutos más tarde. ¿La parcial se entrega hoy? La parcial sí era hoy, pero si necesita más tiempo me dicen, no hay problema. Ah, ok. Pero Si sería quieren hoy lo entregan, hasta no las sé, el jueves, 12. ¿ya? Pero eso paga con descuento. No, no. Ah, ok. Gracias, profe. Ujú. Aquí Lucía me pregunta si se debe juntar el desarrollo de los cálculos solo la tabla con los resultados. A ver, si me entregan solo la tabla con los resultados, entiendo que viene en un Excel y yo en el Excel podría pinchar y ver la ecuación que ocuparon. Yo necesito que venga ya sea la ecuación que ocuparon o un desarrollo para ver que el cálculo les dio bien, porque razonaron bien y no por mera coincidencia. ¿Ya? Sí, sí, con ecuaciones en Word o en el Excel donde yo podría pinchar y ver la ecuación, suficiente. Ignacio, ¿te adelantaron? Ah, sí, y si es que yo la envié, pero caché que hice algo mal, ¿se la puedo enviar de nuevo entonces hasta el jueves? Sí, específicame bien claro para que no me vaya a confundir. ¿Ya? Ya, ya, bacán. Bien, entonces nos vemos el miércoles, creo que tengo clase con usted, y ahí vamos a trabajar esta expresión matemática. ¿Ya? Que estén bien y pues, Ian, tú ibas a hacer Muchas una... gracias, profe. Chao, chao. Ian, Chao, profe, gracias. chao. Ah, la parcial 1 ya la entregué. ¿Ah? Si a alguien no le llegó, por favor, me escribe un correo diciendo que no me ha llegado, porque yo juro que las mandé a todos. ¿Ya? Si a alguien no se la mandé, quiere decir que se me pasó, literalmente. Así que mándenme un correo. Por favor. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Saludos. Chao, profe.